Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz y amado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible. Este episodio tiene un toque especial. Claro, los demás tienen toques especiales y cuando me refiero como un toque especial es en el sentido del tema, el flujo, la guía, el calor de lo que se va a tocar para que, pues, si es la primera vez que llegas a esta plataforma y vas a encontrarte con información fresca, pues esa información a través de la experiencia del entrevistado pueda servirte como una herramienta para tu desarrollo de conciencia, para tu autoconocimiento. Y sabemos que en este flujo de la vida, en este mar universal, pues aún sin importar lo que estés pasando o con toda la importancia, cual sea el caso, sepas que siempre hay algo que puede potenciar tu existencia o algo que puede ayudarte a reconectar o desconectar algo para darle un mejor sentido a tu forma de vivir, a tu forma de sentir, a tu forma de caminar, a tu forma de comprender. Y hoy traemos un tema bastante interesante y bastante peculiar porque es un tema que a lo largo de los años, cuando nosotros hemos venido cargando con muchas memorias, con muchos recuerdos, con muchas dolencias, con sistemas de creencias que hasta ahorita empezamos a identificar, nos han fracturado, pues no nos hacen sentirnos plenos, no nos hacen sentirnos seguros o expandidos. Y justamente en esto es como hacer una pausa y decir, ¿qué es lo que ha pasado en mi vida? ¿Qué he hecho en mi vida? ¿Qué ha hecho mi lineaje familiar en mi vida? ¿Qué han hecho mis amistades? ¿Qué ha influenciado de todo lo que he conocido hasta este momento presente para tenerme en este orden o en este desorden? Y el tema que vamos a tocar el día de hoy es precisamente abarcar dentro de la práctica del mismo tema, pues respuestas que nos ayuden a darle precisamente luz a esos puntos, a esos lados oscuros. Y el tema de hoy es hablar de psicomagia y para esto quiero presentarte a uno de los máximos exponentes de lo que es esta terapia, esta sesión psicomagia. Su nombre es Christopher Richard Carroza. Él es un ferviente trabajador, un ferviente investigador que ya lleva años en la enseñanza de todo lo que tenga que ver con psicomagia, tarot, simbología y psicogenealogía. Él es discípulo directo del maestro Alejandro Jodorowsky, quien obviamente pues a través de todos estos años se ha dedicado a entender, a trabajar lo que es esta terapia tan popular para algunos y quizá nuevas para otros, pero que la profundidad, la enseñanza de la misma, sin duda alguna incita a ir a estas partes oscuras de nuestro inconsciente para poder crear desde la observación pues una nueva forma de integrar nuestra vida, nuestra existencia, y es precisamente dar la oportunidad de que conozcamos a través de la experiencia del maestro Christopher pues esta hermosa terapia. Maestro, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por esa bella y hermosa alegría con la que aceptó la entrevista para Ineludible. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, maestro Enrique, por recibirme aquí. Sí, estoy bien, estoy bien. Somos como a horas y horas, como somos el otro lado del planeta cada uno. Es muy divertido cada vez de ver cómo hemos llegado a la magia de la instantaneidad a lugares muy lejanos, que es la misma cosa que el inconsciente, ¿no? Que el inconsciente no conoce ni tiempo ni espacio. Y Y así eso va a mismo. ser el... Y ya estamos. Asimismo, la magia del Internet. Si hablamos de un tema, vamos a hablar de la psicomagia, pues hablamos de la magia del Internet que nos puede Sí, conectar. claro. Cuando hace muchos años era impensable, maestro, saber que Claro. íbamos a tener una pantalla enfrente de nosotros y que íbamos a tener en tiempo real la capacidad de poder conversar con alguien que a lo mejor nunca hemos visto físicamente y poder entablar un diálogo. Algo así vamos a explicar hoy, pero en términos psicológicos, mágicos, de cómo podemos visitar en el momento presente al inconsciente para
para poder conectar en el presente, ¿no? Aquello que creíamos era imposible y transmutarlo para parafrasear un poco lo que es la tecnología con la psicomagia. Pero maestro, antes de empezar de lleno con el tema de psicomagia, pues me gusta conocer un poco más de lo que es la persona a la que estoy entrevistando, es decir, la persona como tal que fue viviendo en un tiempo pasado ciertas experiencias que lo llevaron a una confusión, a alguna enfermedad, a alguna tragedia, a alguna desconexión. Es decir, para el maestro Christopher, antes de convertirse en lo que ahora es, ¿qué fue lo que vivió en infancia, en niñez, en adolescencia, en adultez, para empezarlo a encaminar, a empujar al mundo de la introspección, de la autoobservación? ¿Qué nos puede compartir al respecto? ¿Cómo fue que llegó a estos caminos? Bueno, que mi familia está completamente ignorante y en ese término de labor personal, ese tipo de cosas. Que mi padre estaba policía o gendarme se llama en Francia, en su francés. Y o nací en Francia en el fondo, mejor dicho, porque no me siento francés por nada, porque realmente como viví, no, pero viví, ahora estoy en Francia, volví a Francia hace 2 años, antes viví 7 años en Chile, o radicado en Chile viajando en Sudamérica. Y bueno, el labor personal, mira, encontré el tarot cuando tenía 12 años, en una tienda. Estaba de vacaciones, en un campo de vacaciones de la policía, de la gendarmería, donde mi padre estaba aparte, toca. Y estaba al fin de las vacaciones y entré en una tienda y me quedé parado frente a un mazo de tarot. Me recuerdo, es un tarot de Papus, el tarot bohemiano de Papus, ¿no? Y me quedé, fija, no sé por qué, me quedé completamente parado y no tenía más dinero y lo robó y lo he robado. Eso fue el principio, mi encuentro con el tarot. Yo robé la conciencia. Bueno, Vaya inicio, vaya inicio. vaya inicio. Y 22 años después, que son, bueno, por los que no conocen el tarot, 22 es el número de cuántos hay de arcanos mayores. También es el cuánto son los números de los, hay 22 huesos en el cráneo humano, para que sepan cómo. Hay mucha Similitud. maravilla, similitud y maravilla numerológica entre el tarot y el ser humano. Y 22 años después yo hizo el viaje porque eso se pasa en una ciudad en Francia que se llama Sète. Sète en francés es el mismo sonido que 7 en español. Mi apellido es Carrozza y la carroza es el arcano 7. Ok. Es exactamente bueno, eso fue como la cosa del inconsciente, ¿no? Y 22 años después fue en la misma tienda, tomé un boleto de tren, que esa ciudad está a como 800 kilómetros de París, ida y vuelta, yo fui a depositar en la misma tienda un mazo nuevo de tarot y volvió en París. ¿Por qué no se puede empezar algo con un robo? En el fondo, eso fue algo real, porque en el Ajá. fondo no puedes construir nada con robo. ¿De dónde eres, Enrique? ¿Eres mexicano? Soy de la Ciudad de México, radico en California. Ya. Ok, ok. No, porque eso aprendí, porque en esa ciudad, maravillosa ciudad de Sète, que es una ciudad súper linda al lado del mar Mediterráneo, todo, hay un museo en ese lugar. Es un museo de arte modesto. Es como un poco de arte bruto, todo, bueno, esa cosa. Y había allá una exposición, porque fue 3 veces en la ciudad, una exposición sobre los narcos. Híjole, con razón lo relaciona, ¿verdad? Sí, no, pero imagínate, y encontré la maravillosa historia de Jesús Malverde, que ¿Qué es tal? el santo de los narcos, ¿no? El santo de los narcos. Que yo fui ayudante de Jodorowsky 8 años Ahorita y, hablaremos de eso. y él viví realmente en México, es medio mexicano, Alejandro está como, bueno, medio mexicano. Y vi la exposición y me encontré, ¿sabes? Espectacular esa cosa, los ex voto, la historia de Malverde, toda esa cosa, la encontré completamente fascinante, ¿no? Fascinante. Bueno, una vez solamente fue en México, que es un poco anecdótico, pero bueno. Y ese tema de los santos, encontré maravilloso que finalmente los mexicanos inventan santos por todo. Habemos santos de todo. Y Sí, hay santos de todo. Y ah, autonombrados. la anécdota es la siguiente, muy maravillosa. En París es súper difícil parcarse.
súper. Y yo manejaba a Alejandro en París y hablábamos, etcétera, y me dice, bueno, vamos a encontrar un lugar ahora. Hay que pedir al santo para encontrar lugares para aparcarse. San Pascual Bailón. Y así que llamábamos San Pascual Bailón todo el tiempo y funcionaba. Estaba maravilloso. ¿Sabes qué decía la palabra mágica? Es San Pascual Bailón, saca un cabrón. Y funcionaba un montón. Esa era una cosa más que... Estaba mágico. Eso es la entrada en el mundo mágico. Si tú crees en algo, si tú le das esa Fuerza. parte mágica de la Sí. certeza interna, funciona. Y nos Si, funcionó un montón. Además que los dos necesitábamos y creíamos en esto. si lo crees, lo creas. Esto. Que más dos personas es doble, no doble, cuadruplica el potencial y es alucinante. Eso es un poco de qué se trata, ¿no? Esa historia. Que sí, me quedé helado cuando encontré a Jodorowsky, lo encontré en 92 en su cabaret místico, ¿Cómo y fue que llegó estaba con el maestro Jodorowsky? esto, que entré en el cabaret místico, una amiga me llevó allá. Y mi historia, esta época, estaba realmente otra. Estaba otra persona, perdido, depresivo, fumando marihuana como bueno. Em, y ese mismo año hizo mi primer taller de chamanismo. Tomé mi primer ácido y Fumaron ácido encontré... y fumaron marihuana juntos. No, 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 Puro ácido. Jodorowsky es otro. No, no, yo, no con él. De la misma, el mismo año, como me abrí la conciencia de Ya veo. Ok. múltiples formas, Sí, sí, ¿ya? sí. Em, y encontré música electrónica también y Jodorowsky también. Y fue como todo al mismo tiempo. Y eso realmente fueron cambios decisivos en mi vida. Bueno, años después dejé de fumar marihuana porque, bueno, es inútil y tenía otra cosa de hacer que perder mi tiempo. Y también es una planta maestra, pero indomable. Además, cuando aspira el humo, porque no se puede trabajar cuando aspira el humo. Después he trabajado con antiógenos, encontré chamanes en Perú, he elaborado con ayahuasca, inventé un protocolo para mezclar tarot, psicomagia, metageología y ayahuasca, Wow, qué ese tipo de cosas. interesante. Sí, Sí, claro, que se puede, que en el fondo tú eres el Atanor, el horno alquímico, a donde se pasan las cosas, si tú quieres. Pero la yo primera creo. cosa es que hay que fabricar el horno alquímico dentro, en el fondo. Hay que elaborar. Y utilizo poco la palabra trabajo, porque trabajo, la origen etimológica es tripalium, que es un suplicio por desmembración en la Roma antigua. Y realmente, bueno, no me gusta ser supliciado, me quiero evitar eso. Así que labor me gusta mucho más porque es como la idea de sembrar, de cosechar, etcétera, etcétera. Así que el labor personal de mezcla de las cosas es fantástico, me parece. Y eso fue, y que Alejandro lo vi la primera vez, entré en el cabaret místico y me recuerdo verlo darle un acto de psicomagia y me quedé parado, me digo, quiero hacer esto, quiero saber cómo, de dónde viene esto. Realmente, es una cosa fantástica y no me recuerdo el acto. Bueno, lo que me recuerdo también que cada vez que andaba ese cabaret místico, y yo lo seguí años, hasta que se paró, em, cada miércoles había esto cuando Jodorowsky estaba en París, andaba entraba allá con una pregunta y él respondía a tu pregunta en la conferencia. A un momento u otro tenía la respuesta a tu pregunta. Y cuando llegué la primera vez, él habló, dijo esa cosa increíble, dijo que que, que la mala interpretación de la religión católica de las escrituras había matado más gente que las guerras mundiales. Él decía que todos los hombres llamados Christoph, Christian, Manuel, Emanuel, Stefano, son todos avatares de Cristo. Y había un montón que se mueren a 33 años por cumplir con el mito católico. Y sí, porque cuando se mueren, inconscientemente transforman la mamá y el papá en San José y Santa María. Así es. Y me quedé parado, porque mi padre se llama Joel, que es como José, y mi madre se llama María. Wow, todo Así coincidió ahí. que yo estaba destinado a morir y mi inconsciente me llevó en ese lugar
por entender esto y por verlo. Y a 33 años cambié de vida. Me morí a mí mismo, morí a mi árbol, empecé a hacer realmente lo que me gustaba y me fue del trabajo supliciado que hacía de ejecutivo en una empresa, no sé qué, y por hacer lo que me gustaba. En el fondo eso es como son cosas decisivas de donde vienes, ¿no? Como la depresión finalmente es, tú sabes, en una parte de tu inconsciente, digo inconsciente, ¿qué es el inconsciente? Es 90% de la parte cognitiva de tu cerebro, eso es lo que es el inconsciente. Lo que tú crees que tú maestras de la realidad, finalmente está maestrada por tu inconsciente y no le puedes hablar directamente. Hay que utilizar caminos diferentes, ¿no? Y la psicomagia es uno de los caminos de actuar en el inconsciente. Maestro, ¿cuántos años estuvo siguiendo al maestro Jodorowsky? Encontrando 22, así calcula, hace 30 años. Y entonces, siendo así, 22 años de camino directo con el creador de Psicomagia, eh, para usted, y ya entrando de lleno en la materia de lo que es el podcast del día de hoy y la gente que escucha también, ¿qué es Psicomagia de acuerdo a usted con la experiencia que ya ha recorrido? Bueno, te voy a dar una forma que me gusta, que lo dijo Alejandro, que es una amorosa patada al culo eh, de tu personalidad. Eso. Que te saca de tu zona de confort. Eso es lo que es. Eso es lo que es. En el fondo es una manera de ir a dialogar directamente con tu inconsciente. De hacerlo entender que que tú realizas lo que tu inconsciente quiere que tú realizas. Ok, Simbólicamente. Porque el inconsciente entiende la metáfora. bien. Y por Ah, ejemplo, tengo un complejo de Edipo con mi mamá, que estoy fijado con, bueno, voy a realizarlo. Voy a poner a una mujer una máscara hecha con la foto de mi madre y voy a tener una relación, imitar que tengo una relación sexual con ella. No necesito tenerla realmente, se puede imitar porque el inconsciente acepta la metáfora, así que, bueno, al principio Alejandro daba que había que hacer el acto y después nos dimos cuenta que la metáfora funciona igual. Si tú imitas, el inconsciente lo crees. lo voy a real igual. Claro, es que tú imitas y cuando, después de 2, 3 minutos de agitarte, tú gritas el nombre de tu madre como un orgasmo y ya está. Y si esa mujer tú le quitas la máscara y tú la destruyes, la tiras en inodoro y chao. Y si esa mujer es tu amante, bueno, tú sigue adelante de otra manera, pero en el fondo es la liberación de lo que, en el fondo es sacar todo el tiempo capas a la cebolla. Vámonos entonces Esa es por la idea. partes. Hay diferentes prácticas, diferentes técnicas, como sabrán los que siguen Ineludible, en donde diferentes maestros, diferentes maestras de diferentes rubros, obviamente, hablan mucho del inconsciente, subconsciente, del consciente y demás, y cada una de estas actividades tiene sus herramientas útiles, directas, para que puedan ejercer esas labores hacia el inconsciente. Particularmente en psicomagia y en este episodio del día de hoy, ¿cómo es una sesión? ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan particularmente en psicomagia para la gente que venga escuchando diferentes formas de llegar al inconsciente? Desde psicomagia, ¿cuáles son esas herramientas que nos ayudan a darle esa patada al trasero, como lo dijo usted? Bueno, la primera cosa es el diagnóstico, que el tarot es una herramienta de diagnosticar las cosas. No solamente diagnosticar la cosa, porque el tarot es mucho más que esto, porque es una herramienta que si tú miras un arcano, tu nivel de conciencia cambia. Es una herramienta mágica. Y eso es utilizado por diagnosticar la cosa y por permitir una comunicación extremadamente profunda con una persona que no conoces. Y a ese momento, como psicomago, porque tú hiciste un montón de actos, porque eso es la técnica por ser psicomago, en el fondo es hacer actos, hacerlos, conocer en carne propia, porque cada tipo de terapia es así. No te puedo aconsejar hacer algo si no ni lo he hecho. ¿Por qué? Porque el inconsciente lo sabe todo. Así que sí soy como, me encantaba esa serie que se llamaba In Treatment, en tratamiento, ¿no? Y tuve el psicólogo que da consejos espectaculares de pareja y todo, y su pareja es una mierda, obviamente, no lo hace. Y no Sí. funciona, y no funciona a sus consultantes. Esa es la regla en el fondo.
Si te doy un acto difícil, es que yo hizo actos difíciles. ¿Me entiendes? Como que no te puedo dar un acto al límite de lo que yo hizo. Ahí con el tarot tú vienes a consultar porque tiene una dificultad y voy a leerte el tarot. Y desde ese momento pasa algo que tu inconsciente se conecta con el mío a través del tarot y ahí va a aparecer un acto. Y te lo voy a pronunciar, lo voy a decir, pero el acto tú lo tienes adentro. ¿Podría poner algún ejemplo real en alguna terapia sesión para aterrizar esto y ponerlo directamente en el campo práctico? Eh, como recién, bueno, tengo una consultante mujer, ¿no? Que me viene a consultar porque tuve un hijo y, bueno, y tiene dificultades porque ha perdido uno, quiere otro, etcétera. Bueno, y el acto finalmente es que hay un problema de su nacimiento a ella. Así que es de actuar un nacimiento armonioso que ella no tuvo. Y por esto Alejandro publicó ese libro increíble que es la Biblia de la psicomagia, que se llama Manual de Psicomagia. No lo tienes, encuéntralo porque ahí primera cosa es súper divertido, segunda cosa tú vas a tener actos y cualquier acto que resuena con tu inconsciente, si te gusta el acto, hazlo. Y yo fue años empujándolo cuando estaba su ayudante para que lo haga, y no que yo le hizo que lo haga, pero le digo, Alejandro es genial. Y había inventado esa palabra y digo, la psicomagia es la psicoanálisis del siglo XXII. El siglo XXI, perdón, soy un siglo más adelante. Bueno, digo, me encanta la ciencia ficción. Es el siglo XXI, es la psicoanálisis del siglo XXI. Creo que es tan revolucionario que la psicoanálisis. Y esa mujer va a organizar un nacimiento nuevo de ella, simbólico, que Alejandro en ese libro describe lo que llama el masaje nacimiento, que es vivir de nuevo un nacimiento. Y el inconsciente, aceptando la metáfora, va a aceptar que renace. Y va a tener todas las informaciones, la madre amorosa, el padre amoroso que acompaña todo, unidos, que para el inconsciente que recibe esa información que ella no tuvo. Y ese acto va a reemplazar en la memoria lo que ella vivió. Las memorias van a ser como no reemplazadas por esas informaciones en el fondo. Que la imaginación es muy cerca de la memoria. Y tú puedes reemplazar uno por lo otro. Y además que son positivas, más fuertes y más recientes, además. Así que ella reemplazó y bueno, ella tuvo una hija ahora. Entonces, bueno, otra historia. Encuentro un poco de similitud y posiblemente estoy equivocado en esto, pero bueno, para hilar un poquito estos puntos, no sé si sea lo mismo, aunque suena y quizá faltaría detallar más para poder diferenciar entre lo que es psicomagia, lo que son constelaciones familiares y lo que es psicodrama. Parecen que Es las tres son lo exactamente. mismo. ¿Es lo mismo? No, no, no. Son como facetas del mismo diamante. Que todo eso es una manera de conversar con el inconsciente. Alejandro hizo constelaciones en su documental que se llama La constelación Jodorowsky, justamente. Él termina la cosa haciendo una constelación, porque él es como director de teatro, sabe dirigir a la gente, etc. E hizo una constelación, como sin conectarse con la técnica que inventó Bert Hellinger, que él es más libre. En el fondo son maestros, bueno, a la misma época, eso es lo maravilloso del inconsciente humano. A la misma época aparece la constelación familiar, la psicogenealogía y todas esas cosas de labor sobre la familia y sobre el inconsciente familiar. Y el psicodrama no conozco, pero sí parece mucho a esto. En el fondo es vivir la cosa, bueno. Y Alejandro, viviendo en México, etcétera, puso unos detalles, tuvo contacto con chamanes, etcétera. Así que hay un enriquecimiento de la herramienta que es un poco diferente, pero son la misma, son hermanos.
Podría decir entonces que lo que es psicomagia, lo que son constelaciones familiares y por supuesto psicodrama, que es muy parecido, son las diferentes formas de llegar al mismo punto, que es al centro, que es a la parte natural, originaria, raíz del inconsciente. ¿Eso sería la explicación? Sí, 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 menos que hay un acto que es puesto en la constelación, y tú haces la constelación, y bueno, hay reconciliación, hay toma de conciencia, etcétera. El acto me parece, a veces de equivocarme, que va un poco más profundo, porque tú lo haces, porque tú en el fondo, tú vas a dedicarte a hacer el acto, solo o sola. Por ejemplo, eh, había una vengo de una familia donde tengo un padre ausente y que en el fondo no tuvo padre, así que no sabe lo que es ser padre. Y que es, bueno, etcétera. Es todo un desafío por ser padre. Yo tuve dificultad por ser padre y llegué después de acompañar personas en actos, porque yo fue lo que Alejandro inventó como palabra, que es guardaespaldas psicomágico, que yo acompañaba a Alejandro, que leía el tarot los miércoles en un café en París, y daba actos y a veces me decía, acompaña a esa persona por hacer el acto, porque yo conocía psicomagia y yo podía hacer el rol, porque hace teatro también, hacer el rol que necesitaba la persona. Y varias veces yo fui padre en actos. En el fondo, de manera sutil, influenciaba mi inconsciente para que yo sea padre, yo quería ser padre. Y llegó bueno, yo fui padre. Pero me dificultó también la idea de ser padre, porque mi padre tenía mucha duda, etcétera, etcétera. Y un día dio un acto que me resonó y ayudé a un amigo a hacerlo, que el acto va así. Hay que salir de tu casa desnudo a un horario simbólico, un día simbólico, y ir en un café para pedir una bebida francesa que se llama un loro, un perroquet, que es como en francés significa, es un juego de palabras sobre o qué para el padre, perroquet. Y llegar desnudo en el bar, pedir la bebida, tomársela y después vestirse, ¿ya? Fue como es un desafío para romper primera cosa, la capa social y asumir completamente en transparencia la desnudez y la autenticidad de tu deseo de ser padre. Así que lo hizo un miércoles a las 8:30 de la mañana en París, en una avenida. Salí desnudo de mi casa, había un chico que me grababa y llegué en un café 1 kilómetro después y tomé la bebida y ya. Y eso me facilitó de alguna manera la relación con mi hija y mi rol de padre, en el fondo, a lo cual soy súper atado. Porque yo viajé siguiendo a mi hija fue a Chile porque su mamá es media chilena, yo seguí, después la mamá quiso volver a París, yo seguí, y etcétera, y va a seguir hasta que me voy de ese plan de la vida, en el fondo. Parecería, maestro, mientras comparte esta anécdota y cabe el nombre de psicomagia, separando psico y la palabra magia, parecería que de acuerdo a la resolución, en este caso, usted haber caminado desnudo para ejecutar ese acto psicomágico a la cafetería y pedirse bebida y de repente toma la bebida y pum, ya quedó resuelto el conflicto, parecería que es magia. Pero si esto lo vemos a nivel celular, a nivel fisiológico, a nivel biológico, a nivel psicológico, para quitarnos como la idea, digamos, de que fue un acto mágico. ¿Qué sucede exactamente en la memoria de la persona? No sé si llamarle memoria celular, cómo es que directamente uno llega y taladra al inconsciente para que pareciera que, pum, ahora sí ya entendí, ya solucioné y ya estoy perfecto para el Se siguiente cae proceso. una resistencia, Enrique. Maestro Enrique, se cae una resistencia. En el fondo, lo que tú quieres lo tienes adentro, solo que hay barreras. Tú elegiste ese lugar, ese momento, esa familia por encarnarte. ¿Y por qué? Por todas las dificultades que están poniendo en tu camino para que tú puedas crecer. Porque, bueno, porque de alguna manera en otra vida hiciste unos errores, unas cosas un poco raras, no sé, y tú vienes a reparar, tú elegiste reencarnarte por reparar esto. Y de alguna manera lo que siento es que te cae en una resistencia, te transforma. Está transformándote, está perdiendo una capa de neurosis, una capa de duda, una capa de cosas. Y eso es lo que es la magia también, exactamente. Porque la magia actúa de esa forma también, de forma más sutil, porque creo en la magia de alguna manera. Y creo que eso toca el inconsciente en el fondo. Y más puedes
Podría decir, Bueno, maestro, y si cabe la definición, por lo que estoy entendiendo, que el propósito último en este caso de la psicomagia sería lograr que cada individuo que vaya a participar en alguna sesión pueda construir una idea propia de lo que es sagrado para él o para ella, en donde la base de todo el trabajo sea el poder, no sé si llamarle curarse, sanarse, entenderse, mediante la realización de, digamos, acciones metafóricas que lleguen a interpretar directamente al inconsciente e intervengan sobre la persona en efectos o hechos positivos para darle así un semblante más claro a su vida. sí, claro, es esto. En el fondo es sacar obstáculos en la comunicación con sí mismo, con su centro, con su yo interior, con su parte luminosa, lo llamas como quieras, en el fondo. Y llegar a un entendimiento mejor y una aceptación mejor de sí mismo, a sí misma. Ese Yo es creo el que, tema, que la dificultad exterior es un eco de la dificultad interior. o Así sea que bueno, que la psicomagia puede, ¿cómo definir esto? La psicomagia puede partir de la premisa de que ciertos traumas, momentos fuertes en nuestra vida y comportamientos que hemos creado a través del inconsciente se llegan a transmitir, bueno, primero se genera un momento presente y se llegan a transmitir de generación en generación de tal forma, si es que lo estoy entendiendo bien, de tal forma que para que un individuo tome conciencia de ello, sea capaz de neutralizar toda esta situación y deba estudiarlos como es. El acto psicomágico funciona para hacer ese momento presente de observación y empezar a observar lo que se ha estado cargando desde el árbol genealógico, si es que ha sido así, y aspectos inconscientes que estoy generando en este momento, por ejemplo, yo, Enrique, para las futuras generaciones que seguirán después de mí. ¿Sería algo así? claro, que en el fondo la dificultad ha transitado en el árbol. El árbol genealógico tiene conciencia propia, como los árboles, ¿no? Que una alegoría, es un símbolo muy fuerte, porque tú ves los rayos, ¿no? Bueno, cuando miras la foto de un rayo, tú ves que para que el rayo cae, hay un rayo que sale de la tierra, que atrae el rayo grande, el rayo chico. El árbol es igual, que necesita que una persona se encarna en ese árbol para, entre comillas, quizás salvar, seguir haciendo vivir ese árbol. Mi árbol es lleno de abusos, lleno de cosas. Finalmente yo descubrí esto después de un montón de tiempo de laborar sobre el árbol. Y eso fue la persona que caía en ese árbol, bueno, porque esa gana estaba previa a mi encarnación, en el fondo, de cambiar las cosas. Es lo que venimos a hacer. Y mi hija la veo muy bien ubicada en ese trabajo, en el fondo, en esa liberación, haciendo lo que le gusta, etcétera, porque se pasa de forma automática. Tú hablaste de árbol, así que a ver que el árbol, en el fondo, el ser humano es libre. Somos libres de elegir lo que queremos, lo que nos parece bueno, etcétera. En el árbol, bueno, yo hice algo, me encarné, bueno, tengo una hija, mi hija recibe las informaciones de lo que estoy cambiando. Pero las informaciones intentan subir también, porque el árbol son niveles por niveles, ¿no? Hay el nivel mío, que mis hermanos, y después hay mis padres, y después mis abuelos y mis bisabuelos. Bueno, mis padres se queda solamente mi madre, pero de alguna manera cuando la energía sube, los seres humanos, los seres pueden aceptar o no el cambio. Y a veces si no aceptan el cambio es demasiado difícil por ellos de aceptar, se van. Abajo es automático que se pasa el cambio. Los descendientes tienen el cambio realizado. Si te realizas, si el labor que tú estás haciendo, automático. Arriba, cada uno es libre en el fondo, así que ya. Perdí mi padre llegando en Francia en 2020, porque creo que no pudo aceptar lo que llevaba conmigo, porque llevaba conmigo unos muchos años de labor con psicomagia, más ayahuasca, más haber vivido de esto y tener una estabilidad que no tenía cuando me fui de París. Y él, Maestro, que tenía muchas dificultades por verse, por aceptarse, se mentía todo el tiempo, mentía a los demás, pero se mentía a él en el fondo, no pudo aceptarlo. Y el COVID fue una puerta de salida
conveniente para no, bueno, para quedarse. Él se va a encargar, no pasa nada. En el fondo fue como, el camino es este, que en México ustedes tienen algo de, con la muerte que necesitamos en el fondo integrar, que la muerte no solamente es algo que nos pasa a todos, pero que es bueno en el fondo, porque venimos por esto. Me encantó Castañeda, con Jodorowsky, bueno, caí en Castañeda, etcétera, etcétera. Que don Juan Matus le dice, tu muerte es tu mejor consejera. Y sí, que los samuráis dicen lo mismo, porque hago artes marciales dicen que, bueno, que Bi- si tú tienes conciencia de tu muerte, puedes vivir. Bien decía también el maestro Jodorowsky en una de las oportunidades o de los escritos se comenta, se dice en las conversaciones con el doctor Jacobo Grinberg, en donde hablando de la muerte comentaba Jodorowsky que la muerte es precisamente la entrada o la puerta a la luz, que es el autoconocimiento directamente. Y en México, bueno, bien lo acaba de mencionar, tenemos nosotros esta celebración por la muerte como algo alegre, como algo que debería tener un valor y un ritual importante en nuestras vidas, no como algo trágico, sino como una trascendencia a la evolución del ser Claro. y poder con esto celebrar. Maestro, me resuena mucho esta parte de poder entender, obviamente, cómo él trabaja psicomagia y ha mencionado ya en algunas ocasiones aquí en el podcast usted el uso de las plantas medicinales que en su momento las llevó usted a cabo para poder pues empezar en su despertar y demás. ¿Podría usted decir, maestro, que una planta medicinal, como bien ya la ha experimentado usted, ayahuasca, sería un acto psicomágico sin la interpretación de secundarios, es decir, personajes físicamente hablando, sería una expresión psicomágica sutil, energética, intangible? De alguna manera, la psicomagia es una posición interior, más que algo definido por algo es psicomagia, algo no es. En el fondo, cada cosa puede ser un acto psicomágico, O sea, la capacidad de observación cambia la acción. completamente. En el fondo, lo que tú ves del mundo, como ves el mundo, define el mundo. Para mí, ayahuasca, yo encontré ayahuasca de forma por azar, en realidad empieza por esto, en París, que no tiene nada que ver en el fondo. O sea, como es otro planeta, no son dos mundos que, bueno, me interesaba el chamanismo, así que, bueno, aparece ayahuasca y yo tomé ayahuasca 4 veces en un mes, que es mucho, además por París, y bueno, terminé solo porque el tipo que dirigía dirigía, entre comillas, la ceremonia, no estaba chamán, en el fondo estaba un tipo que venía aquí, que fue, bueno, utilizó el hecho que está peruano, no sé qué, y por esa ceremonia hay ganar dinero, en el fondo. Y me quedé solo la última ceremonia por lidiar con la planta. Y fue durísimo, y bueno, ok, y terminé así. Y después, llegando a Sudamérica, años después de una gira en Argentina, he trabajado un mes, un amigo que ahora no es más en ese plan, me propuso hacer una ceremonia. Y al principio le dijo no. Y después pensé, mierda, yo cambié, voy a hacerlo. Y me encantó. Y esto me llevó a pensar, a trabajar algo que en mi árbol genealógico hay mucho conflicto entre hombres y mujeres, y a veces conflicto en mí, y yo quería sanar la temática con mi madre, por ejemplo, con la madre, etcétera, y la abuela, etcétera. Y ayahuasca me ayudó muchísimo en esto, porque se llama la abuelita en Perú, la abuela, etcétera. Es un ser femenino muy potente. Y no solamente un ser femenino, es una puerta hacia la Pachamama, hacia la tierra completa. La ayahuasca te permite entrar en comunicación con el ser vivo completo que es el planeta sobre el cual estamos viviendo. Así que sí, es un acto psicomágico en el fondo. No que te aconsejo tomar ayahuasca, pero si atraviesa tu camino, en el fondo, bueno, por alguna razón atraviesa tu camino. Es una planta maestra que entré en ese mundo, en un mundo a donde las cosas hablan, que los espíritus de las plantas te hablan, que las plantas te hablan, los animales te hablan. Yo hablo con mi gata Afrodita que está detrás. Realmente es un ser que parte, que es un ser vivo, inteligente, etcétera, su inteligencia, etcétera. Que ustedes tienen, por ejemplo, en México, eh, el peyote, por ejemplo, que es otro ser vivo muy potente, que yo utilicé también otro antiógeno, los psilocibes, que hicimos una cosa muy interesante, que a la época donde laboraba con Alejandro, enviaba gente a abrir su mente en Ámsterdam, porque ahí está legal,
y yo he guiado a unas personas en Ámsterdam tomando psilocibes, así que bueno. Son cosas que son, yo lo hizo de forma equivocada, un poco grosera al inicio, ¿no? Porque no estaba en experiencia como, entre comillas, recreativa, no me gusta esa palabra, porque nunca es recreativo para mí. Y después fue como búsqueda de conciencia, es otro mundo. Y eso es un colapso interesante para muchas personas cuando van en sus primeras sesiones de ayahuasca o, por ejemplo, en este caso de actos de psicomagia, desde lo que es mi perspectiva, yo creo que es potente, ¿no? La experiencia en la medicina ancestral, la abuela ayahuasca, es potente lo que se puede vivir, pero siento que es aún más potente y donde la gran mayoría llegan a fracturar o hay una gran brecha en donde falta de verdad, desde mi perspectiva, gente que acompañe en la post-medicina, que es la integración de lo vivido que está totalmente fuera del campo racional y emocional, y para algunos de repente se pierde el concepto lumínico, se pierde el concepto de las figuras que ven, pero el trasfondo de todo eso no es eso, sino justamente lo que estaba diciendo usted, que es la voz sabía, ¿no? Esa comunión de directamente las pautas, queriendo comunicar esto a través de arquetipos para que puedan entenderse, integrarse desde nuestro estado de conciencia, y eso es algo en lo que considero yo, como creo que le pasó a usted, que lo abandonaron en su cuarta ceremonia, es precisamente el qué hago con esto que ahora he vivido, qué hago con esto que ahora he integrado, y esa misma pregunta yo se la devuelvo a usted para decirle, después de un acto psicomágico en donde viene un encontronazo, o como usted lo dijo hace rato, vi una patada hermosa en el trasero, ¿cómo puedo entonces saber que lo que estoy creando ahí no está creando, digamos, otros conflictos que se están destapando y pareciera ser una línea muy delgada en la que creo que estoy sanando, curando, reintegrando a, no, me estoy trayendo más memorias, más recuerdos, y cómo un terapeuta puede llevar a la persona exactamente al punto neutro de la integración y saber que no genere más confusión, más odio, más ira, porque si vamos a voltear el árbol genealógico, vamos a decir en nuestra fracturada psicología, qué fácil va a ser culpar al abuelo, al padre, a la tía, al hermano, bla, bla. Y mientras más destapo y más descubro y más voy, pues parecería infinito, ¿no? Como alguna vez decía una maestra, si vas a constelar pues, y sigues constelando, vas a terminar constelando hasta los dinosaurios. O sea, entonces, ¿cómo el terapeuta tiene esa magia principal, esa sabiduría de poder saber que lleva al practicante, así como quien sale de medicina y ya hay una persona especializada en post-trabajo medicina, cómo puede un terapeuta integrar toda esa información desde el aprendizaje sublime y no desde, sabe, generar más rencores o miedos o inseguridades? En el fondo, el labor con ayahuasca es un labor particular que se aprende con maestros ayahuasqueros, que son gente chamán, etcétera, que ir a lugares a donde se elabora. No sé, yo encontré en Chile alguien que había trabajado con un maestro chamán en Perú, y yo fui a ver el chamán y que me dijo, bueno, tú estás listo por laborar con ayahuasca, pero yo laboré primero con la persona unos 3 años y después 2 años solo, tomando solo, volviendo a lo que había vivido, que fue una tomar solo y enfrentar mis propias cosas en el fondo. Y la medicina misma te aconseja y te habla en el fondo. Tuvo un montón de mensajes maravillosos, también otras cosas, porque abre muchos mundos en el fondo, y por acompañar las personas, bueno, tiene ese maestro también aquí en Perú, etcétera, o también yo inventé ese protocolo de mezclar labor con metageología, que es el trabajo sobre el árbol, tarot y psicomagia con ayahuasca en el fondo, que por gente occidentales, porque, por ejemplo, cuando vas en Perú, la gente no habla. Y tú haces una toma de ayahuasca y bueno, y tú lidia con lo que tú viviste. Y el chamán habla muy poco. Y nosotros, por ejemplo, occidentales, necesitamos hablar de las cosas. Y bueno, cuando fue allá, yo perseguí al chamán y dije, bueno, ¿qué pasó? Y esa persona quiere saber qué, no sé qué. Y me di cuenta que había una necesidad y también ese acompañamiento y la mezcla de los dos, porque la medicina misma me había dicho, tú estás trayendo algo y que vas a recibir algo, y que los dos se pueden funcionar juntos. Y ve que las plantas tienen un espíritu, y son plantas, las plantas crecen cuando pueden, hasta que no pueden más crecer, pero es infinito en el fondo. Y hoy hizo una conferencia, ayer
sobre la mezcla de los dos y para llevar unas personas de Francia a Perú para hacer la experiencia, encontré a un chico que me contó que él está tomando en Portugal. Así que la medicina ayahuasca atravesó el océano y está en Portugal, en el fondo. Maestro, es Así que más interesante. son ¿Cómo hace cosas que esto? ese es el tema, que de alguna manera la planta está más fuerte, está más potente que tu cerebro limitado. Es más consciente, es conciencia y Y no es claro, razón. y claro que es el momento también, la necesidad que nosotros volvemos a conectar con el planeta y que la gente allá empiezan a entender cómo funciona el mundo que está por terminarse en el fondo, porque el capitalismo todo está comiéndose al mismo. Y que la gente en Perú entiendan esto, por ejemplo, porque se ve que hay un desfase completo, que la persona que cuando estaba allá en el pueblo, la gente no sabe reciclar, que tenía un montón de plástico como que no saben qué hacer con esto, y que la selva no se come esto, en el fondo. Y que nosotros estamos empezando a fabricar selva, nosotros también, porque necesitamos esto. Y que finalmente, ¿qué hay? Que yo puedo llamar el chamán después de esto, porque los horarios no somos exactamente como lo que estamos haciendo ahora, que somos unidos, que es una de las maravillas bueno, de lo que pasó en los 2 años de ser COVID, en el fondo, es que nos dimos cuenta que somos la misma tribu en el fondo, que estamos encontrando dificultades que son la misma por todo lado. Eso es el avance, la toma de conciencia, etcétera, etcétera, que nos permite las dificultades en el fondo. La dificultad tiene una función de revelar oportunidades. Eso es lo que pasa. La psicomagia es decir, ok, tengo el poder a través de actos simbólicos de cambiarme, pero se puede multiplicar por tantas personas que los actos que hizo Alejandro en México, etcétera, de actos sociales, se puede cambiar, obviamente. Obviamente, Esto me lleva a creer que puede conducir, bueno, así lo estoy sintiendo en este momento, esto puede conducir a la fabricación de un acto, digamos, poético que sea capaz de crear una, ¿cómo llamarle? Una fisura en el orden de nuestro universo previsible en apariencia para llegar a los objetivos que estamos persiguiendo desde el estado más alto de conciencia, ¿no? claro que de alguna manera hay un poder que es el poder de creación que está manipulado por gente, bueno, que tienen una conciencia limitada, que son un poco orientados hacia un beneficio propio antes que todo, etcétera, pero que justamente eso para cuando tomas conciencia de esto, tú puedes fabricar algo más grande y más universalista y más armonioso en el fondo. Porque el planeta, porque el tema de vivir aquí no es la humanidad, es el planeta. Que la ayahuasca te hace tomar conciencia de la universidad, del ser humano sobre lo cual estamos viviendo como simbiotes en un ser humano, en un ser, no, como un ser completo que es el planeta. Que la ayahuasca te permite, es una puerta de entrada en comunicar con el planeta. Y todo lo que rodea el planeta, los ángeles, los demonios, los extraterrestres, y lo que quieras en el fondo, porque hay de todo en el fondo. Hay un montón de entidades, de cosas que rodean el planeta. ¿Cómo es exactamente lo que usted ha creado y fundido, que es mezclar, fundir en esta labor unificada lo que es el tarot, lo que es psicomagia y ayahuasca? ¿Cómo es una experiencia así? ¿Cómo va una práctica así? Bueno, en un mes hay que tomar mínimo 3 veces ayahuasca, bien dirigido, y al mismo tiempo acompañar con consultas. En el fondo es un concentrado. Yo tuve un amigo colombiano que llegó a Chile por hacer esto. Bueno, lo hizo en 10 días. Bueno, está fuerte porque los colombianos son fuertes. Pero bueno, y realmente lo transformó. Lo transformó. O sea, déjeme entender, Eso.
recomienda en lo que está creando usted que una persona tome 3 veces ayahuasca en un mes, En un mes, sí. venga Mínimo, mínimo. Si puede mínimo 4, veces. puede 4. Wow, mínimo 3 veces al mes, lo cual es muchísimo. Una es un montón por todo lo que se destapa ahí, ¿no? No, Pero porque, maestro Enrique, en el fondo la idea es que muchas personas van a tomar la primera vez. La primera vez que tomé la medicina me dijo, hola, bienvenido, la primera vez es un regalo, te voy a mostrar cosas lindas, pero si tú tomas más, vas a empezar el labor. Y eso es lo que pasó, que la primera vez fue maravilloso, la selva, la anaconda, toda la cosa linda, ¿no? Y bueno, la vez siguiente, la tipa que organizaba me llamó y dice, tengo un lugar para ir. ¿Tú quieres ir? Sí, bueno, voy. Segunda vez, más difícil. Tercera vez, más difícil. Y cuarta vez, ya, a la mierda, todo. Te va a lidiar solo con algo que no conoces y va a encontrar el espíritu de la planta que te va a hacer a ponerte como realmente a la prueba, en el fondo. ¿y en dónde entra el tarot? El tarot para mí estaba mi vida al lado, así que ya. En el fondo, lo del tarot, ahora inventé el protocolo de antes o después, tú eliges lectura de tarot más acto psicomágico, más labor sobre el árbol, cada vez después de cada ceremonia o antes de cada ceremonia, lo que quieras, para Maestro, explicar, para explicar las visiones, para elaborar sobre las visiones y para acompañar además del acto mismo de la planta, porque la planta te muestra cosas. Yo descubrí una violación sobre mí mismo 40 años después de haberla vivido, y yo la buscaba durante años. Yo sabía que había algo y la viví en ayahuasca, como una película, pero tú estás en la película y tú la vomitas. Ese es el acto en el fondo, tú la sacas de tu cuerpo. Eso es ese es acto ¿a dónde psicomágico en se? ayahuasca. Pero eso es lo que el ayahuasca se llama la purga también, porque, bueno, hay los efectos físicos en el fondo. Así que son cosas muy, bueno, son maneras de elaborar sobre el inconsciente, menos que la ayahuasca tiene una potencia de la naturaleza entera, ¿eh? Eso es lo que es, en el Siento que es fondo. tremenda la interpretación del tarot previo a una persona en ayahuasca, de acuerdo a la capacidad de expresión verbal para que pueda uno decirle al que va a hacer ayahuasca por primera vez lo que el tarot indica, y creo que sería un lenguaje diferente bajo el mismo rubro del tarot cuando la persona haya tenido su primera experiencia de ayahuasca, porque ahí es llegarle en otra terminología que ayude a integrar información que nunca antes había Esto, vivido a esto. previo al tarot del lenguaje que sí conocías. O sea, son lenguajes diferentes de mundos diferentes para Bueno, unificar en un presente. en el fondo tú estás mirando tu inconsciente como una forma individual y después tu inconsciente en un mundo, un universo que no conoces, que nunca integraste completamente, que es el universo que te propone la ayahuasca. Cual sea el caso, las dos, tanto por la medicina ancestral, la abuelita, ayahuasca, como por la parte de psicomagia, eh, ambas van al inconsciente. Claro, ¿Estamos en lo correcto? claro, claro, Ok, claro. entonces, para poder entender un poco cómo trabaja nuestro cerebro, tanto las personas que han estado en actos de psicomagia o han estado en plantas ancestrales, ayúdenme a ver si estoy en lo correcto con esto. Podríamos decir que entonces nuestro cerebro trabaja con dos pulsos, ¿no? O dos ritmos. Uno es el inconsciente, que es la parte predominante, de acuerdo a lo que estamos hablando, aunque el menos estudiado, que es esto, ¿no? La parte del inconsciente, y que tal vez habla, digamos, un lenguaje rebuscado, un lenguaje confundido, un lenguaje enloquecido, ¿no? En lo cual, pues en este lenguaje del inconsciente no es algo lineal, no es algo artístico, no es algo simbólico, o puede ser que sea artístico, simbólico o onírico. Entonces, ¿cómo puede llegar al inconsciente? Hablando su lenguaje. Y si nosotros podemos hablar el lenguaje del inconsciente, podríamos decir que si nosotros llegamos a utilizar ese parafraseo que utiliza el lenguaje, podremos tocar directamente puntos del trauma a través de la inhibición de los actos presentes que hemos creado o los bloqueos que hemos formado, y que de una otra forma, a través de la guía,
tanto del director o del maestro en psicomagia o de la ayuda de la abuela, podemos irle a hablar al inconsciente en su lenguaje para tocar esos traumas que, como bien lo decía usted, le pasó después de 40 años, pueden salir cosas a flote. Podemos tocar al inconsciente para que sea algo atemporal, que en sí mismo, cuando voy a un momento presente a un acto de psicomagia o a una ceremonia de ayahuasca, sea un momento a su vez atemporal en el que pueda traer presentes, pasados y futuros, y entonces crear ahí en la dislocación del inconsciente la perfecta armonía, la perfecta secreción de lo que se ha vivido, sentido, para poderle dar como ese juego de Tetris totalmente ordenado y estructurado, y entonces todo, sea entonces, perdón, todo mucho más claro. ¿Estoy en lo correcto? Sí, claro. Que de alguna manera la perfección en el fondo, todo el verbo de lo que hablamos es el intelecto consciente y al mismo tiempo hay un mundo simbólico que sigue funcionando abajo de todo esto. Y que en el fondo el orden es el caos del inconsciente. En el fondo el inconsciente predomina en todo. Que la Y base de ese mundo supuestamente ordenado es inconsciente. Todo se puede interpretar de forma inconsciente y nadar en el inconsciente necesita unas herramientas que sean psicomágicos o anteógenos, porque los hongos, porque por ejemplo esa historia de violación, años antes, 15 años antes, en una ceremonia, los hongos me hablaron directamente, no me mostraron nada, me dijeron, alguien abusó de ti. Y eso fue como un hilo que yo he seguido. Y para llegar a ese momento a donde pedía la medicina a la abuela que me muestra algo y no me mostraba nada y me preparaba ceremonia después de otra a un día donde no pedí nada y ahí tuve todo, por sí, ejemplo, funciona, en ese funciona. tema. Y que de alguna manera, ¿qué pasó después? Después hizo actos sobre el mismo tema porque, bueno, porque sentí que necesitaba hacer actos psicomágicos para enterrar la rabia, para reparar esa parte, y él, de alguna manera, cuando el acto psicomágico, em, la dificultad en el inconsciente no es creada solamente por una causa. Eso es el tema del consciente que piensa que una causa, un efecto. No, en el inconsciente son un efecto, varias causas, varias cosas que llegan a la misma a fabricar la misma dificultad, ¿no? Así que podemos hacer más de un acto. Y yo hice varios actos sobre esa temática y recién he seguido descubriendo que, por ejemplo, puedo escribir, enviar carta a un cementerio donde la persona que abusó de mí está enterrada y que eso libera bastante energía que residual que se quedan adentro por seguir pacificando las cosas, como lo decías, y sentirse tranquilo con la misma historia en el fondo. Esas son cosas que son desde lo que uno siente y del acompañamiento, porque lo que hablaba antes es cómo acompañar a la persona. En el fondo, cuando das un acto, está responsable de alma. Eso es una frase de Marian Costa que me gusta mucho, y fue pareja de Alejandro, que escribió con él Metagenealogía, la vida del tarot. Es una genia realmente. Y hay esa parte en el fondo, que tú estás responsable dando el acto a la persona para responder a la persona si tiene dificultad, si algo le pasa y no entiende, porque el inconsciente es imprevisible, somos únicos. En el fondo es muy complejo encontrar una schemática funcional del inconsciente, porque es único, porque es infinito en el inconsciente. Jung en su último libro, El inconsciente, justamente habla del inconsciente personal, el inconsciente familiar, el inconsciente de tu nación, el inconsciente y el inconsciente total de la humanidad completa, en el fondo es esto, es entrar en el infinito. Y esto es a dónde la idea de ir a navegar tranquilo, bueno, a tirarte en la cosa y ya, a ver qué sale, pero con confianza en el fondo. Son Porque, las bueno, porque, ¿qué nos queda? Nada, sino la confianza. Sí, El exacto. miedo todo el tiempo, pero bueno, el miedo es un deseo escondido, como decía Freud. Y esto obviamente
digo, tendría como mayor claridad hablar de las diferentes formas, capas u oleajes o mareas del inconsciente dentro del gran océano, porque bueno, sí, claro, ¿no? O sea, está el inconsciente, como lo mencionó, el inconsciente personal, el inconsciente familiar, el inconsciente que se va extendiendo, pero creo que todo esto puede ser de otra forma radicado, ¿no? Para poder, digamos, como traspasar esas fronteras del imposible, de lo que creías que no existía o no había, y ahí está, o sea, radicar estas fronteras del imposible, para que de alguna u otra forma podamos darle como algún paso directo a esa apariencia incoherente y que a través de el acto psicomágico pueda, pues, ¿por qué no?, crearse un cambio que le dé, vuelvo otra vez al punto, darle otra vez ese semblante diferente al momento presente. Quiero preguntarle, ¿un acto de psicomagia, maestro, puede hacerse de forma individual o siempre tiene que haber gente que interactúe con nosotros para poder trabajar? Puede ser de forma individual, absolutamente. En el fondo, mira, en el fondo, Alejandro vino del arte a la psicomagia. Realmente lo que parece que le ha dado el clic para pasar a la psicomagia es la muerte de su primer hijo, Teo. Que realmente ahí, bueno, pasó algo y, bueno, y que la psicomagia empezó a ser una técnica de sanación a ese momento. Parece de equivocarme lo que entendí. De alguna manera la psicomagia es, yo vino del mundo de la psicomagia por ir al arte. El arte es psicomágico. En el fondo el arte es la expresión del inconsciente, pero encuentro que muchos artistas denuncian o sacan la mierda de su inconsciente en su obra, que puede ser bueno, puede ser linda, según la forma. Pero hay algo más en el arte, creo que son, aparte, eso vino del tarot, de pasar por la oscuridad para llegar a la luz. Y esto me parece ser algo. Digo esto porque del teatro, yo hice teatro, entras en el mundo y que el mundo es el teatro. Que tú vas, por ejemplo, hay un acto que yo hice por modificar mi manera de verme frente al dinero, a la abundancia, etcétera. Estaba en Santiago de Chile y me pintó de dorado y salí 3 veces seguidos pintado de dorado, el cuerpo entero. Estaba en verano en Chile, bastante calor, así que estaba en short y en camiseta y salí pintado de dorado. Y salgo de mi casa y la primera persona que veo es un obrero que trabajaba en el condominio frente que me dice, ¡oh, un superhéroe! Bueno, eso es la reacción del universo frente a tu acto. Y anduve por todo Santiago durante horas y fue maravilloso, porque la reacción de la gente estaba como en un teatro. Me preguntaba, ¿por qué hace esto? Ah, ya, sí, es un tipo, se me jodó. Y le explicaba, y fue como una cosa, y tú lo haces solo, pero no estás solo. Que tú puedes necesitar un público o necesitar personas por ayudarte, depende del acto en el fondo. Por ejemplo, cuando salí desnudo de mi casa, el tipo que tenía la cámara detrás estaba para justificar el acto, porque si tú sales desnudo de tu casa así, eres un exhibicionista. Si hay un camarógrafo detrás de ti, es una performance, está grabando algo, está cambiando completamente la percepción de la historia. ¿Me entiendes? Así que a veces necesita personas para armar como la historia en el fondo, para fabricar que pasamos de una cosa a otra. Y eso es importante porque, bueno, porque la psicomagia te protege en el fondo. Yo hice varios actos. Mi padre estaba gendarme, te contaba esto, y yo anduve una semana vestido de gendarme, de oficero de gendarmería en París, una semana entera, vestido, con falsa pistola y todo. Te juro, no vi un policía, porque si me habían pillado, me arrestan y voy a la cárcel directo. Una semana entera. Salía, tomaba el metro, andaba a buscar al maestro Jodorowsky, lo manejaba vestido de gendarme con su auto. Nadie, no vi nadie en la calle de policía ni nada, nunca me arrestaron. Y después el quinto día la gente me preguntaba como si yo hubiera sido un gendarme, y como que estaba muy interesante esa historia. Que tú ves que tú transformas, a un momento tú puedes hasta transformar la realidad de lo que tú ves de la realidad. Eso es el tema.
Eso es el tema. Que de alguna manera es algo muy... Eso es la magia. Maestro, ¿qué diferencia hay para poder diferenciar, si es que hay diferencia, entre distinguir el inconsciente y el ego? ¿Son cosas diferentes o qué es cada una? El ego para mí es la personalidad. Es la parte limitada, limitadísima, que te da la familia, el árbol, todo eso, y consciente. Y ese consciente que es tu personalidad, lo que tú quieres alcanzar, que en el fondo eso es como una especie de ser chico que tiene sus raíces en el inconsciente. Todo lo que busca va a buscar en el inconsciente de la neurosis. Lo que limita el ego es su neurosis. Y en el fondo es lo que venimos a elaborar en ese plan de realidad, todos los seres humanos. Digo, el único maestro es el tarot. La medicina también es una planta, es otra cosa. Son seres de otra capacidad. Que estamos funcionando en un mundo donde los seres humanos es un mundo centrado en el ser humano, pero no debería ser así. Creo que la evolución es eh, abrirse y ver que hay otros seres, muchos otros seres, no solamente visibles, invisibles también, un montón. Hay un montón de seres extradimensionales que nos ayudan en el límite de nuestro libre albedrío para que evolucionamos, porque somos a un nivel de... La idea de elaborar sobre el inconsciente es por bajar la pared entre consciente e inconsciente, que nuestro real potencial, la telepatía, todos los superpoderes que puede imaginar o casi, no los de Marvel, porque es una mierda, en el fondo es una cosa para los niños, pero no, hay algo real en esto, pero no se pasa de esa manera, se puede hacer, se puede hacer. Yo seguro que Castañeda saltó realmente de la montaña yo creo en esto, puede ser que tú llegas a ese poder. Hablando con el chamán en Perú, hizo cosas increíbles. Me contaba que su abuelo desapareció durante meses de su forma humana y se transformó en otra cosa. Y hay posibilidades que somos como discapacitados. El inconsciente contiene esas potencias, pero hoy día estamos funcionando con 10% de nuestro potencial, a lo máximo. Y la idea justamente de bajar esto para subir al lugar a donde pertenecemos en el fondo. Sí, bueno, y de hecho no me voy tan lejos, ¿no? O sea, si hablamos de este tipo de aspectos, nos remontamos, por ejemplo, hasta la época de los yogis, donde tienen la capacidad de materializar o desmaterializarse, y no me voy tan lejos, retomando al maestro Jodorowsky, pues él mismo lo deja en escritos, ¿no? Las experiencias que tuvo con la chamana Pachita, en donde tenía la Esto, oportunidad de materializar y desmaterializar, o sea, era algo que él veía y comprobaba, y esto es la capacidad de poder comunicar o poder comulgar, digamos, con otros reinos de inteligencia que sobrepasan la parte racional para poder conectar y para poder crear lo que para nosotros es imposible o es raro, extraño, loco y demás. Para otros es meramente la parte natural del ser de poderse conectar a múltiples diferentes estaciones vibracionales para poder aterrizar todo esto. Y creo también, por ahí leía yo un artículo, maestro, en donde se decía mucho, se desmetificaba la idea de que nosotros utilizamos un 10%, un 5%, un 20%, sino que realmente este artículo se me hizo interesante porque es de hecho un psicólogo que también está en la parte metafísica, está en la parte de la ciencia, está en la parte del arte, y él hablaba precisamente de que no, estamos utilizando el 100% de nuestra energía, pero un gran porcentaje de esa energía de nuestro cerebro le estamos encaminando a lo que nosotros podemos ver o entender como realidad, ¿no? No es que nuestro cerebro no funcione en un 80 o 90%, sino que funcione en su totalidad, pero le damos mucho más calibre a la fuerza del inconsciente, a la fuerza del sistema de creencias. Entonces, si yo creo que hay algo ilimitado, si yo creo que no voy a poder, pues estoy creando en esa energía de repulsión el quiero, pero no me atrevo, ¿no? El deseo, pero no quiero, el deseo, pero tengo que soltar. Y de repente estas luchas energéticas dentro de nosotros vienen enraizadas con la parte del inconsciente y crean confusión en la experiencia del ser humano. sí, absolutamente. Creo que en el fondo yo trabajo mucho con los seres extradimensionales que llamamos ángeles, desde no sé, que me pasó una experiencia así en Chile, yo ando en moto y
pensaba en los Hells Angels, ¿no? Los ángeles del infierno, ¿no? Que digo, bueno, andan en moto y la moto es sumamente peligroso, es obvio. ¿Y por qué se ponen Hells Angels? Como que, bueno, ¿por qué más, por qué más elementos mórbidos? Digo, ¿por qué no llamar los ángeles del cielo, ¿no? Que nos ayudan y nos protegen? Y pasé 20 minutos andando en moto y estaba maravilloso. Sentía una fuerza y los autos se abrían, los semáforos pasaban al verde, una cosa. Y digo, bueno, ok, ahí. Ahí empecé a documentarme, buscar sellos, y etcétera, etcétera. Y sigo andando en moto y sigo llamando ángeles y entendí que podemos ser como aceptar que nos poseen, entre comillas, por ayudar, por enviar energía, etcétera, etcétera. Estoy en esto. Eso es como una capacidad de abandonar tu ego un momento y lo que tú quieres que se pasa y pues que está perturbando finalmente la cosa que se pasa en el fondo, en la sanación, etcétera, etcétera. Yo creo mucho en esto. En esto, Bueno, además de los herramientas, evidentemente, porque creo que somos múltiples y somos a un momento crítico a donde hay realmente la necesidad de aceptar lo que tú decías, nuestra potencia, que hemos sido esclavizados, eh, tontificados por religiones, sistema, etcétera, y por evitar justamente descubrir que somos increíblemente potentes. justamente por eso están estas conversaciones, justamente por eso están estos temas, para que pues no nada más uno pueda decir, es verdad, sí, sí me siento que he estado adormecido, siento que no he explotado, sino al contrario, ¿no? Ya, como diría una canción, ya es tiempo, ya es hora de empezar el camino de la introspección para empezar a potencializar todo esto. Maestro, ya nos fuimos más de la hora, yo sé que ya es tarde para usted. Me gustaría Sí, hacerle una última pregunta. Para usted, ya. ¿cuál es el acto psicomágico más importante que ha realizado usted mismo y que le trajo, digamos, el gran portón lumínico del autoconocimiento del inconsciente para hacerlo consciente? Asistir al nacimiento de mi hija, ¿Por qué? porque ese es un acto increíblemente potente. Es ver entrar una nueva alma en ese plan de realidad, no hay más. Es algo como que es potentísimo. Y darme cuenta que el padre en el nacimiento, la madre debería ser enfocada en el bebé, en el feto. Durante todo y durante el parto, la madre debería ser completamente enfocada sobre el bebé y conectada con el bebé. Y que el bebé manda. Somos al revés. Es un loco médico que manda a la madre. Ese es al revés. El centro es el bebé, es el alma nueva que viene. La madre se conecta con esa alma nueva y se pone al servicio. Y el padre protege lo que pasa alrededor para que la madre sea tranquila por su labor. No es lo que me pasó. Yo fui el protector y guardián a la época, hacía 8 horas de karate mínimo por semana. Así que cuando había entrada, yo controlaba las entradas. Y no entraba. Si no quería que entrara, no entraba. Y sentía la energía de la gente. Y bueno, fue difícil porque el inconsciente, porque había cosas que elaborar. Y fue increíble. Eso es un acto de la nada, parece un nuevo ser en el fondo. Aparte del amor que desarrolló, etcétera, etcétera. Eso es el acto más fuerte que puede vivir un hombre, porque en esa vida no voy a vivir el tema de embarazarme. Qué maravilloso. Eso. Y que hay que buscar la manera de ser presente. Cuando uno está responsable, el hombre parece menos responsable en el hecho del embarazo. Somos iguales de responsables. Eso realmente son temas en la forma de nacer, en la forma de vivir, realmente. Y el impacto en psicomagia y en el labor sobre el inconsciente del nacimiento, cómo naciste, etcétera, es esencial en la dificultad que tú vas a encontrar en tu vida. Que Totalmente. el tema es que ¿por qué? Es eso que me salvó la vida. ¿Por qué? Y desde niño preguntaba ¿por qué? Y un día mis padres me decían, no, ¿por qué? No, ¿y por qué? Porque la vida es así. Y nunca le creí, nunca le he creído, y por suerte. Porque el por qué es lo que te salva la vida. La curiosidad es lo que te impide envejecer. Es lo que te va a empujar adelante, adelante, hasta que tú pasas al otro lado. Pero no importa, en el fondo es parte de
es parte de la cosa. Y con buena salud, obviamente, porque hay medicina china, hay tai chi, bueno, hay un montón de cosas que te permiten sobrepasar los límites que te imponen, en el fondo que son límites que son... Tú aceptas el contrato, ¿ya? Pero si no aceptas el contrato, ya, Sí, la puerta está abierta, ¿eh? sí, sí, sí. De otra Yo creo manera. que para todos los que hemos tenido la oportunidad de ver nacer a un ser y de verlo morir, ¿no? Como antagónicos que son y a la vez protagonistas del escenario, sucede este acto magistral de decir, bueno, en ese periodo de tiempo entre el que llega y el que se va, o siendo la misma persona, parecería ser una eternidad en tiempo humano, cuerpo terrenal, pero como digamos, en términos atemporales, universales, es tan rápido que de repente es como, ¡pum!, abriste, cerraste los ojos, viviste una historia y vas de regreso a la fuente y otra vez repite la historia hasta que ya totalmente queda eh, esclarecido el propósito o como lo menciona usted, el por qué está a este lado. Maestro, ya estamos por concluir el podcast. Me gustaría saber si tiene cursos virtuales, presenciales, talleres, clases para la gente que se interese, pues ya como Bueno, usted. en este momento tengo un curso de tarot que empezó en español. Tengo unas alumnas españolas. Horarios, a ver cómo es. Tengo un curso avanzado con gente anda todo el tiempo con gente que tienen conocimientos previos de tarot. Bastante diverso el curso. Tengo gente de Argentina que vive en Quebec, franceses que hablan español, como que es una mezcla muy divertida. Y eso es todo, que voy a empezar estoy como concentrarme en un labor más interior en ese momento, de juntar material para escribir y ese tipo de cosas. En el fondo, bueno, consultas todo el tiempo, ese tipo de cosas. Eso ¿Tiene es lo que hay algún como actualidad. website? ¿Alguna red Sí, sí, social? sí, sí, claro. Christophe Richard Carosa en Facebook, en Instagram, en español, porque lo tengo en francés, pero bueno, más en español. Y un sitio de internet que es no, perdón, christophe@richardcarosa.com. Esas son las cosas, bueno, te lo voy a pasar Por texto para por el ponerla chat, directamente por el chat, sí. en la descripción. Maestro, hay una pregunta antes de cerrar el podcast, pregunta que le hago a todos los invitados de Ineludible y es la siguiente. ¿Cuál es la lección de vida más importante que ha aprendido hasta el día de hoy y que quisiera compartírsela al mundo? Todo es para bien, todo es para bien, todo es para bien. Y que no importa que si te parece mal al momento, espera que la pelota rebota, Claro, porque todo es para bien, inevitablemente. Eso es algo como que es la misma cosa que la oscuridad es ausencia de luz, todo se define por la luz, todo es para bien. todo es para bien y nada es para siempre. Es, claro que en el fondo la naturaleza nuestra es efímera. Ese es el tema, ese es el tema, que de alguna manera ahí es la razón de por qué hacer lo que te gusta, seguir tu corazón, eso es el centro de lo que deberíamos hacer. Y Así va a ser viviríamos, entonces. pero claro, y viviríamos más tiempo, mejor, y mejor para todos, para el planeta, para todo. En el fondo esos son mensajes muy simples. Perfectísimo. Maestro, bueno, pues ya nos estamos despidiendo y quiero hacer una invitación a las personas que están o escucharon o están escuchando este podcast para que, pues, si resuenas, contactes directamente al maestro Christopher. Qué mejor de alguien, porque a lo mejor pudiéramos recomendar muchos libros, pero qué mejor que podamos tener la oportunidad de conocer estas herramientas de alguien que caminó durante muchísimos años con el maestro Jodorowsky y que sea una persona que no nada más lo conoció en persona, pero también como maestro y a su vez ahora Christopher ya dedicado a hacer esto con todo el conocimiento. Así es que te invito a que lo contactes. Me dio muchísimo gusto esta conversación, me dio muchísimo gusto esta plática. Me queda claro y me consta que podemos tener muchas horas platicando al respecto y algo que quiero agradecerle, maestro, es que aún siendo temas tan complejos que pareciera ser necesitan formalidad y seriedad, me encanta su estado de ánimo porque es algo que incita y conecta y engancha a la persona que está
escuchando. En lo particular también suelo ser pues alegre en lo que hago y bueno, sentir esa alegría por parte suya, eso hace que esta plática sea mucho más enriquecedora y maravillosa. Gracias, maestro. Algo con lo que desee cerrar el día de hoy. Muchas gracias, Enrique, maestro Enrique, porque realmente excelente su podcast y su energía y su ánimo y eso sí, es la pasión. Si tú Es mi laburas con pasión. pasión, la gente les encanta, obviamente. Todos somos sensibles al amor. Somos seres sensibles al amor. Ese es el centro de todo. Sí. Ya. Así que se siente amor, así que ya. Muchas gracias, maestro, porque sí Ya. me Un abrazo a apasiona. la Me distancia. apasiona Sí. esto, el podcast y Gracias. demás. Pues bueno, muchísimas gracias a ti también que estuviste escuchando, atendiendo este podcast y nos estaremos viendo, leyendo, escuchando en los siguientes. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.